Hola, ¿cómo estás? Quiero mostrarte hoy día un conocimiento sobre la sustracción. O sea, la llamada, lo que todos normalmente llaman la resta, ¿no? Me dicen, un número de 3 cifras se le quita esto y me da lo de acá. ¿Cuánto vale m y cuánto vale n? Para calcular eso, eh, hay una propiedad que tú tienes que conocer. Es la propiedad de los números de 3 cifras. Observa de qué trata. Mira, sea este un número cualquiera de 3 cifras, que debe cumplir que la primera cifra, esta, debe ser mayor que la última. La propiedad dice así: si a ese número tú le quitas el mismo número, pero con el orden de las cifras invertido, así, volteado, entonces se va a observar algo. Mira, vamos a hacer la resta. La resta va a salir así. Y hay algo que siempre se va a observar. Que siempre que a un número de 3 cifras le restes el número invertido, siempre al centro va a salir 9. Eso dice la propiedad. Y además, estas cifras extremas también suman 9 unidades. Eso siempre se va a cumplir. Si gustas, vemos otro ejemplo. Mira este otro ejemplo. Tengo el 502 y le quito este mismo número pero invertido. Sería así. Mira lo que pasaría. Mira el resultado. Al centro siempre va a salir 9. Y estos extremos van a sumar 9 también. Entonces, con eso es facilísimo hacer ese problema. No hay por qué tener miedo. El problema quedaría así. Acá está el ejercicio que me han dado y me doy cuenta de que acá hay un número de 3 cifras y se le está quitando este mismo número, pero con el orden invertido. Entonces, quiere decir que aquí también se está cumpliendo la propiedad, porque se reúnen esas condiciones. Si es así, en el resultado debe de observarse que este que está al centro debe ser 9. N vale 9 entonces. Y además, estas cifras extremas deben sumar 9 unidades también. Por lo tanto, este tiene que ser 8. M vale 8 y N vale 9. Así nomás se hace eso. Eso ha sido utilizado en diferentes exámenes de admisión. Luego, después te voy a mostrar otro ejemplo donde te voy a mostrar eso que ha venido en el examen de admisión. No es nada del otro mundo. Ha sido un placer haberte servido. Me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal para que aprendas más. ¡Chao!